Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente en este hermosísimo día que ya está culminando. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos en esta noche. Señor Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos ante tu presencia, Señor, por medio de esta pantalla, Padre, que tú has permitido, Señor, que nosotros nos reunamos día con día a escuchar tu palabra, a aprender. Tú nos guías, Señor, por medio de tu palabra, tú nos guías por medio del Evangelio. Te pido, Señor, que seas tú utilizando en esta noche mis labios para que sea tu palabra aquí en este lugar, para que sea tus enseñanzas, Señor, en este lugar. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Que todo lo que tú vengas a hablarnos, Señor, nosotros seamos oidores y hacedores. Que nosotros salgamos de aquí, Señor, practicando lo que escuchamos, practicando lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que seas tú inquietando a las personas que en este momento están pasando por una dificultad o están llenándose de flojera en este momento para no escucharte, pero sea tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, inquietándolos para que se conecten. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de Dios, como dice, es eficaz, ¿verdad? Y siempre he escuchado a pastores que dicen, cuando yo estaba estudiando, bueno, digamos no pastores, predicadores o personas que nos gusta compartir de la palabra, que la palabra siempre nos llega a nosotros cuando nosotros estamos estudiando, ¿verdad? O cuando estamos investigando. Entonces, esta palabra de verdad, a mí el día de hoy, yo decía esta mañana, Señor, ¿por qué yo escogí ser cristiana? Porque yo sé que el Señor me escogió a mí, ¿verdad? Él me llamó, dice que me acogió en el hueco de su mano. Pero también yo un día dije, sí, cuando ese día yo decidí. Y yo digo yo, pero es para cada uno de ustedes que analicen lo que el Señor nos viene a hablar en este día. Cuando ese día yo decidí hacer esa oración de fe, que fue consciente, no al 100%, se los confieso, no fue consciente al 100%, fue un proceso. Y yo escogí ser cristiana, entonces yo decía, ¿por qué yo escogí ser cristiana? Si en ocasiones me siento que no estoy haciendo bien. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11:1 nos dice, usted debería, dice Pablo, ¿no? Debería de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y si nosotros nos vamos a la vida de Jesús, nosotros no hacemos ni la más mínima parte de lo que fue Jesús. Por muy entregados que seamos, por mucho que leamos la Biblia 4 horas al día, oremos 5 horas al día y digamos que de las 24 horas que tiene el día, tú le dedicas 8 horas a leer la palabra, a orar, a alabarle al Señor y a hacer la obra de Dios. Por mucho que tú me digas eso, yo sé que tú me vas a decir, wow, pero yo estoy fallando en esto. Yo puedo ir, puedo orar, puedo ayunar, puedo ayudarle al hermano. Bueno, ¿qué tantas cosas no podemos hacer para nosotros agradar a Dios? Pero yo sé que en una sola
le estás fallando al Señor. En una sola, que es como tu debilidad, llamémoslo así. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿por qué tú escogiste ser cristiano? Yo sé que mucha gente me va a responder, muchas van a responder, y sí vi como una entrevista, ¿tú por qué escogiste ser cristiano? Y mucha gente decía, porque yo quiero ser un gran evangelista, porque yo quiero ser un gran maestro, porque yo quiero ser un gran predicador, porque quiero ser una gran profeta o un gran profeta, o yo quiero ser un gran samista o un gran maestro, ¿ya? O maestra. Aquí hay hombres y mujeres. Entonces, o yo quiero predicar en una mega iglesia, yo quiero predicar en un estadio lleno de gente. De pronto mucha gente me va a contestar eso, pero nadie de los que entrevistaron a nadie dijo, porque yo quiero vivir una verdadera vida cristiana. Nadie contestó eso. O quiero ser un gran imitador o una gran imitadora de Cristo. Nadie contestó eso. Entonces, ¿por qué? Como les decía al principio, ustedes pueden decirme desde el pastor hasta la persona que de pronto hasta ahorita no ha recibido a Jesús o de pronto no se ha bautizado, apenas está empezando los caminos de Dios. Desde nuestro pastor hasta la persona que apenas está caminando, yo le digo, no puede decir que está llevando una verdadera vida cristiana. ¿Por qué? Porque realmente nosotros decimos, sí, yo quiero imitar a Jesús y hago todos los días lo más posible para imitar. Y si miramos qué hacía Jesús, empezando que Jesús desde los 12 años recordemos esa historia, cuando a los 12 años se le perdió a los papás, se les perdió a los padres. ¿Y dónde lo encontraron? Como a los 3 días. Lo encontraron en la sinagoga escuchando a los maestros, escuchando que estaban hablando todo lo que era la palabra de Dios, todo lo que era el evangelio. Él estaba aprendiendo. Es lo que estamos nosotros aquí haciendo, aprendiendo cada día la palabra. Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas? ¿Qué pasa cuando sucede algo que de repente, ¡pum!, queremos tirar la toalla? ¿Ustedes han escuchado eso o de pronto lo han dicho? Yo lo he dicho, amados hermanos. Yo lo he dicho en algún momento de mi vida, he dicho, y con mi esposo, wow, qué difícil es esto. Qué difícil es uno tratar y tratar y tratar y tratar con los hermanos y llevar palabra y en algún momento ellos decir, o nosotros también decir, no, ¿sabe qué, Señor? Como que no soporto más esta carga. No soporto ver a los hermanos que como que la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, no soporto a mi esposo, no soporto a mi esposa, no soporto a mis padres, no soporto a mis hijos, no soporto a mi jefe, no soporto al hermano o a la hermana de la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos unos deberes, hermanos. Tenemos unos deberes y los vamos a leer en este momentico. Tenemos unos deberes. Y en ese momento, cuando nosotros decimos, no soporto, no aguanto más, es donde nosotros nos debemos ir acá a Hebreos 13. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Vámonos a Hebreos 13 y lo voy a leer solamente unos versículos porque eso es larguito y es más de analizar y de estudiar y de escudriñar. Esta clase de palabra es la que nosotros debemos escudriñar. Y dice así: ¿cómo debe vivir el cristiano? Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Primero, ámense siempre los unos a los otros. Primer mandamiento aquí. Ámense siempre los unos a los otros, como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llega a sus casas. A veces uno llega a unas casas, hermanos, y lo reciben así, pa, 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 con pistolas. Sí, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastora. Pastor, ¿cierto que nos ha pasado a veces? Pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piense cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. O sea, esto nos quiere decir aquí, entremos en los zapatos de nuestros hermanos. Entremos en los zapatos de ellos. Todos deben considerar el matrimonio como algo que muy valioso, muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan, bueno, no sé si hay niños, si hay niñas, bueno, voy a decir algo, yo sé que ellos no están leyendo la palabra, pero dice, Dios castigará a los que tengan relaciones íntimas prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Mire lo que está diciendo, no lo dice Marta, no lo dice el pastor, lo estamos leyendo aquí en la palabra. No vivan preocupados por tener más dinero. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual porque es más entendible. La Reina Valera nos lo dice más suave. Dice, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, o sea, confórmense con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Eso es una promesa de Dios. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Todas estas son promesas que nosotros como cristianos debemos acogernos. Piensen en los líderes. En otras versiones dicen, piensen en sus pastores que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron, siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Sigan su ejemplo. O sea, sus pastores, su pastor se preocupa por usted. Por eso el pastor a veces lo llama, por eso a veces el pastor lo inquieta, por eso el pastor le insiste, le insiste. Y no le huyan, hermanos, no le huyan a los pastores, no le huyan a su pastor. Cuando él los llame, contéstenle, ¿ya? Porque es deber de él. Él sí está ahí como pastor, es porque él es su deber. Él hizo como un pacto con Dios de que iba a cuidar sus ovejas. Y todos nosotros somos sus ovejas. Vámonos al 9. Bueno, sigamos ahí. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas. Hay que saber dónde nos centramos. No en todas las iglesias. Yo he escuchado a hermanas que dicen, ay, pastora, yo no vine el domingo, pero yo entré a una iglesia. Yo iba caminando para el supermercado y entré a una iglesia. En todas las iglesias está Dios. Bueno, hermanos, hay que tener ese discernimiento, como estábamos hablando en estos días con las hermanas, hay que saber discernir dónde nosotros nos metemos. No en todas las iglesias tienen buenas enseñanzas. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó.
Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Y de ahí para allá, como les digo, ya es cuestión de ustedes, hermanos, estudiar un poquito más esta palabra. Me gusta mucho, Hebreos 13, porque nos dice a nosotros realmente cómo nosotros debemos vivir como cristianos, acogernos a las promesas y obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay de que quiero ser un buen cristiano cuando estas responsabilidades, estos deberes que nos acaban de hablar acá y nosotros no queremos cumplirlas? O cuando nos sentimos desesperados, nos olvidamos de que el Señor aquí en la palabra nos dice que Él no nos va a desamparar. Entonces, es eso, hermanos. Para nosotros, todos los seres humanos, tenemos buenos hábitos y malos hábitos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Todos tenemos buenos hábitos y malos hábitos. Los hábitos de los cristianos, ¿qué es? Esa disciplina cristiana, esa disciplina espiritual. Podemos leer todos los días la Biblia, debemos orar, nos hablan del ayuno, cuando nos hablan del ayuno, nosotros ayunamos, aprendemos a ayunar. O sea, tenemos esos hábitos buenos, pero ¿qué de los hábitos malos? ¿Qué va a pasar con esos hábitos? Los buenos, adquiéranlos y sigan esa disciplina, pero los malos, ¿qué tenemos que hacer? Removerlos de nuestra vida, ¿verdad? Y todos tenemos malos hábitos, tanto espiritualmente como tenemos malos hábitos para nosotros mismos. Uno de los malos hábitos que nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo es nuestra alimentación, ¿verdad? Nos cuesta mucho porque traemos unos hábitos desde cuando nacemos y ya a los 50 que nos empieza a salir diabetes, que nos empiezan a salir colesterol y todas estas vainitas. Cuando empezamos nos empieza a decir el doctor, vea, tienes que cambiar. Usted, lo primero que te dice el doctor es cuando vas, ¿usted hace ejercicio? No. ¿Se alimenta bien? No. Entonces ahí es donde te dice, mira, aquí están los resultados de tus malos hábitos. Ahora tienes que cambiar. Y ese cambiar es o paulatinamente o te dice radical, me dejas el dulce. Ahora lo estábamos hablando, ¿verdad, Diana? Cuando uno tiene problemas con el azúcar y le dicen el dulce, a cortarlo. Y uno está acostumbrado a tomar todo, el jugo dulce, el café dulce, nos cuesta, nos cuesta. Entonces, bueno, para las personas que son radicales en sus cambios y en sus cambios de hábitos, de sus malos hábitos, lo que primero debemos hacer es eso, reemplazar esos malos hábitos. Tengamos presente algo, hermanos. Los malos hábitos son los que nos llevan a los vicios. Por eso dicen tenemos malos vicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarlos. Reemplazar esos malos hábitos. Tratar de hacer cosas nuevas. Y esas cosas que sean cosas que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo extraño mucho, de verdad que extraño mucho mis caminadas. Desde diciembre no las he hecho y las extraño mucho. Entonces ahorita me estoy como, ok, ¿en qué momento del día lo puedo hacer? ¿O cuándo puedo empezar? ¿Ya? Entonces es reemplazar eso. Y yo cuando la última vez que fue donde el doctor y me dice, ¿hace ejercicio? Yo bien orgullosa, sí. ¿Ya? Sí. ¿Come saludable? Sí. En esos días estaba comiendo saludable y yo sí. Entonces uno se siente orgulloso porque le dice el doctor, sí, la pesa me lo mostró. Los resultados aquí de los exámenes me están mostrando que sí.
¿Qué debemos hacer? Consecuentes, debemos ser perseverantes. Siempre yo he escuchado decir que cuando uno hace algo por 21 días seguido, ya se te convierte en hábito. Ya se te convierte en hábito. Entonces, yo con mis mujeres, mis damitas y yo, somos poquitas, somos 3, 4 que estamos en un grupito. Con ellas empecé el 1 de enero, empecé un devocional. Y si hemos faltado un día por la noche, casi que a medianoche, estamos tratando de hacerlo. O si nos faltamos un día, pero estamos ahí, perseverando, perseverando, perseverando. Yo creo que no podemos pasar más de un día sin haber hecho ese devocional. ¿Por qué? Porque ya se nos convirtió en hábito. Ya llevamos prácticamente 6 meses, entramos al 7º mes sin fallar en ese devocional. Y lo tenemos como de primero. Entonces ya se nos convirtió, ese es un buen hábito. Y es algo que nos hace falta, o cuando llegó el final del día y no se han hecho, algo me falta, ¿qué es? El devocional. Así va siendo todo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nosotros debemos tener muy, muy, muy presente, hermanos, es alejarnos de las tentaciones. Alejarnos. Si tu debilidad es el dulce como a Marta, no lo compres. No compres ese dulce, no compres esa galleta, no compres ese postre. Y en el supermercado pasa así, como los caballos. No lo compres, ¿ya? Si es, no sé, que tu debilidad sea, a ver, ¿qué otro vicio? Comer y comer y comer sin saciarte, pues tratar de comer cosas saludables, buscar cosas saludables. Si tu mal hábito es fumar, trata, o sea, yo le digo a una persona que tiene el vicio del cigarrillo y me dice, tengo mucha lucha con esto. Es tratar de cambiar eso o irlo paulatinamente. Dicen que el ayuno es como quitarte cosas. A veces la gente dice que el ayuno es solamente dejar de comer. No, el ayuno es quitarte cosas que primero que todo sabes que te hace daño, ¿verdad? O cosas que te gustan muchísimo. Ve quitándolas. Y poco a poco, sobre todo, de pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría para nosotros quitarnos estos malos hábitos. Bueno, hermanos, esta era la palabra que yo les traía el día de hoy. Es por qué escogimos esta vida cristiana. ¿Cuál fue nuestro fin el día que nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador un día? Entonces, analicemos, reflexionemos al respecto y tengamos muy presente. Recuerden, anótenlo por ahí. Estuvimos hablando de Hebreos 13 y nada, para adelante. Nadie dice que esta vida cristiana es fácil, pero si la escogimos, el Señor nos escogió y nosotros también tomamos la decisión de seguirlo a Él, pues tengamos presente que tenemos unos deberes, como en toda parte, como en mucho lugar tenemos deberes que cumplir, ¿verdad? Bueno, tengo aquí unas peticiones. No sé si alcanzaron a escribir o alguien tiene para hablar alguna petición en este momentico. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones. Señor Todopoderoso, en este momento, Señor, estamos aquí reunidos, como tú nos mandas en tu palabra, Señor, a reunirnos y a congregarnos cada día, Padre. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú, Señor. Esta palabra que tú nos trajiste este día, Señor,
que sea como bálsamo para nuestras vidas, que nosotros la acojamos y sobre todo que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Cada día, Señor, tú nos das las fuerzas. Cada día, Señor, tú nos muestras que tú eres un Dios grande, un Dios de milagros de ayer, hoy, siempre. Que tú nos levantas cuando nosotros estamos caídos. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que te alabamos, Señor, tú nos enalteces, Señor. Tú nos enalteces y tú nos levantas y tú nos sostienes, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. A veces sentimos que no tenemos fuerzas, a veces sentimos que no tenemos, Señor, cómo ayudar a nuestro prójimo, pero tú nos das esa provisión, Padre Santo, y te damos gracias, Padre. Igual, Señor, también te pedimos por la salud de Juan Diego Bejarano, que tiene COVID, se está debatiendo con un COVID, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, su familia está sufriendo, su familia tiene esperanza en ti, Señor, y por eso piden oración para que nosotros intercedamos por Juan Diego, intercedemos también ante ti, Señor, por los pastores Ricardo y Xiomara, que ellos se levanten, Señor, que ellos estén recuperando bien, Padre, igual para Miriam Mantilla, Señor Jesús, igual, Padre. Te pedimos, te clamamos por el esposo de Tricia, por el señor Edgar, Señor. Hay unos resultados de unos exámenes que para ellos no son buenos, Señor, pero nosotros creemos en ti, nosotros confiamos solamente en ti, Señor. Que tú, Señor, con tu mano preciosa, Señor, estás cambiando ese diagnóstico, estás cambiando, Señor, ese diagnóstico y cuando le vuelvan a hacer esos exámenes, Señor, van a salir unos resultados favorables para él, Señor. Y cada día tú lo levantas, cada día, Señor, tú lo animas y él cada día, Señor, también cree más en ti y confía en ti. Su familia está confiando en que tú eres único, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios de milagros, Padre. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también por los países que en este momento están en dificultades, por esos países que en las noticias vemos que están en guerra, esos países que están en hambruna, Señor. Te pedimos que tengas tu misericordia, Señor, por este país, como son Venezuela, como son Colombia, El Salvador, Honduras, Israel, Señor. Hay mucha gente inocente muriendo, Padre. Nos sentimos, Señor, muy tristes por esas personas que están perdiendo, estas familias que están perdiendo sus hijos, por estas familias que están perdiendo a los esposos o a los padres que son el sustento de esos hogares, Señor. Apiádate de ellos, Padre. Sé tú, Señor, el proveedor, poderoso Jesús. Igual te pedimos, Señor, por los jóvenes de Tabernáculo de Amor, por estos niños que son la nueva generación, Señor. Estas nuevas generaciones que no está fácil para ellos salir a un mundo de maldad, pero los padres están aquí recibiendo tu sabiduría divina y santa para que estos niños no se pierdan en el mundo, para que ellos sigan tus caminos por siempre y ellos declaramos que estos niños, estos jóvenes son unos evangelistas, son unos predicadores, son unos salmistas para ti, Señor. Te entregamos estos niños, Padre Santo, para que seas tú, Señor, moldeándolos y que los padres sean ejemplo para esta nueva generación. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones que en este momento no las alcanzamos a leer o en este momento no las alcanzaron a decir, pero tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. No se nos olvide. ¿Alguien va a hablar? Sí, solamente para que lo tengan en sus oraciones, el huracán Elsa que se dirige hacia la Florida
que por favor oremos para que ese huracán pierda fuerza y llegue como lluvia tropical solamente a West Palm Beach. Amén. Claro que sí, estaremos orando por eso. También les pido oración ya en sus casitas por el pastor. Tiene una misión en este momento y que el Señor le dé mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Amén. Dios me los bendiga. Mañana a la misma hora no se nos olviden. Amén. Los amamos en el Señor.